Hola, muy buenas tardes, amadas hermanas, que Dios les bendiga. Qué gusto poder acompañarles nuevamente en nuestro ministerio, Mujer, levántate y resplandece. El día de hoy quiero darles la bienvenida a un mensaje que el Señor tiene preparado para cada una de nosotras y que espero que sea de mucha bendición. Hoy vamos a estar hablando del tema libres de temor. Amén. No sé cuántas veces ustedes han sentido que están en su diario vivir y de pronto les pasa una u otra cosa y ustedes sienten miedo. Y ese miedo a veces nos impide a nosotros querer hacer algunas cosas que nosotros tenemos que hacer, que ya nos hemos comprometido con hacer, o que incluso pues son cosas que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces el día de hoy el Señor quiere que hablemos sobre eso y cómo es Él quien nos acompaña durante todo tiempo para que nosotros dejemos a un lado ese temor. Amén. Así que antes de que empecemos a hablar del tema como tal, quiero que me acompañen a hacer una pequeña oración. Si ustedes pueden, les invito a que cierren sus ojos e inclinen su rostro. Y decimos: amado Padre Celestial, Tú eres bueno, Señor, y a esta hora queremos darte infinitamente gracias por nuestras vidas, Señor, porque nos permites vivir un nuevo día, Señor, porque nos permite, Señor, tener todas las bendiciones que tenemos en este momento. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento te hemos faltado al respeto, Señor, ya sea con una obra grande o una obra pequeña, pero te pedimos, Señor, que seas tú quien perdone y que nos hagas sentir libres en nuestro corazón, Señor. Asimismo, a esta hora queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte, Señor, que seas tú hablando a tu pueblo, Señor, a través de mi persona. Te pido, Señor, que seas tú quien ilumine nuestras mentes para que podamos aprender este mensaje que tienes preparado para nosotras y que también, Señor, nos permitas compartir esta palabra con alguien más, Señor, para que de esta manera podamos ser también de bendición a los otros. Te ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que eches fuera cualquier distracción que nosotros podamos tener ahorita, Señor. Te pedimos que nos ayudes a centrarnos en tu mensaje, Señor, a que nos permitas enfocarnos en ti a esta hora y que podamos dedicarte este tiempo, Señor, con gozo en nuestros corazones. En tu santo y bendito nombre quedamos reunidas, Señor. Amén y amén. Amén, amadas hermanas. Bueno, como les decía, el tema es libres de temor. Y quiero que me acompañen a leer un pasaje bíblico que seguramente ya han escuchado, que se encuentra en Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 35 al 41. Amén. Si ustedes pueden, búsquenlo en su Biblia y si no, pues aquí lo leemos. Les repito, es Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Amén. Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y también habían con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Gloria a Dios. Miren qué bonito este pasaje que el Señor nos regala en esta tarde para que nosotras podamos reflexionar. El tema que tiene este pasaje que acabamos de leer es: Jesús calma la tempestad. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de tempestad? Porque cuando nosotros tenemos temor de cualquier cosa, nosotros sentimos que el ambiente no es adecuado, estamos pasando por esa tempestad, esa dificultad. Y así como en este caso los discípulos, que yo les digo, me gusta mucho que leamos sobre los discípulos porque ellos fueron los primeros en aprender y nosotros podemos aprender de las acciones de ellos.
Así como ellos estaban en ese tiempo pasando por una dificultad que me imagino yo, ellos sentían que se iban a morir, que quizás ellos se ponían a pensar en todas las cosas que habían dejado en la tierra, que quizás habían dejado a sus familiares, a sus amigos, que quizás habían dejado algo material y que quizás pensaban, no voy a volver a ver esta persona, no voy a volver a ver esta cosa, y qué feo que aquí me vinieron a agarrar y yo ni estaba aquí pues haciendo algo en específico. Entonces ellos tenían mucho temor, y así como ellos en ese momento tenían ese miedo, nosotros a veces lo tenemos por cosas bien chiquitas, porque sí, nosotros quizás desde chiquitos hemos estado acostumbrados a decir, por ejemplo, yo tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo a los payasos, yo le tengo miedo a que la gente se ría de mí, yo le tengo miedo a los perros. Hay gente que también tiene ese tipo de temores, y son temores chiquitos, pero conforme nosotros vamos creciendo, los temores que nosotros tenemos son más grandes. A veces nosotros tenemos miedo de estar solos, tenemos miedo de fracasar en algo que estamos haciendo, o tenemos miedo quizás de que de pronto nadie nos ame y nosotros nos quedemos solitos y sin nadie que nos pueda ayudar. Esos miedos son miedos que nosotros no podemos quizás dimensionar cuando estamos chiquitos, y que la gente dice, es que cuando uno es chiquito uno es bien inocente y uno pues no sabe qué otras cosas hay. Y sí es cierto, pero si bien es cierto, cuando nosotros estamos pequeños, quizás no sentimos ese tipo de temores porque nuestros familiares, quienes nos cuidan, son los que se encargan de luchar por nosotros. Dios también se encarga de luchar por nosotros cuando estamos grandes, sin importar que ustedes que me están viendo ahorita tengan 20, 30, 40, 50 o hasta más años, porque Dios es el Padre de todos. ¿Y eso qué significa? Que si estamos hablando de nuestro papá no nos va a abandonar. Y yo no sé si todos han tenido la bendición, que gracias a Dios yo tengo, de tener a un padre, pero nuestros papás no nos dejan de lado, sino que ellos se esfuerzan por sacarnos adelante a nosotros. Entonces de esa manera lo hace Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, y que no dejemos que el temor se apodere de lo que nosotros queremos hacer con nuestra vida. Amén. En este caso, nosotros podemos, ya entrando como tal a la palabra, semejar nuestra vida con una barca. ¿Por qué? Porque, vaya, yo me pongo a pensar en el mar y nosotros a veces lo vemos bien soleado, vemos que hay un montón de nubes, andan pajaritos y se ve bien bonito, ¿verdad? Y nosotros podemos decir cómo la gente anda en ese gran sol, pero es a lo que nosotros estamos acostumbrados a reflejar la felicidad. Entonces nuestra barca, que es nuestra vida, puede a veces ir en esa dirección, o de pronto puede ir así como se ve en las películas, que hay una gran tormenta, está súper nublado, hay unas olas súper altas, que incluso en algunas películas sale que hasta le dan vuelta a los barcos que van. Entonces nosotros también podemos encontrarnos en una situación como esa, y de pasar de las cosas positivas, de las bendiciones, de esos sentimientos positivos, de amor y todo lo demás, podemos pasar a tener pensamientos más negativos. Por ejemplo, muchas veces podemos tener problemas familiares, muchas veces tenemos quizás tristeza porque hemos perdido algo material, o porque nosotros hemos perdido a un ser querido. Quizás podemos sentirnos mal porque estamos atravesando por una enfermedad y no tenemos a alguien con quien compartir al respecto. O incluso, muchas veces nosotros podemos incluso tener esa incertidumbre de qué es lo que nosotros estamos haciendo para nuestro futuro. Porque es real que muchas veces nosotros tememos por lo que va a pasar con nuestras vidas más adelante. Entonces eso, junto con algunas emociones que muchas veces desarrollamos, como la ansiedad, el miedo, la culpa, la tristeza, y que todas esas cosas al final pueden llevarnos a tener depresión, a tener mucho desánimo. Todas esas cosas nosotros las podemos ver en nuestra vida, y son tormentas que a nosotros nos terminan angustiando, que hacen que nosotros pensemos, esta barca se va a hundir, mi vida se va a hundir.
y que nosotros quizás nos ponemos a pensar, yo me imagino, estando en el mar yo no puedo nadar, entonces ¿qué va a pasar? Me voy a ahogar. Entonces así nosotros lo pensamos con nuestra vida, pero no caemos en cuenta en que Dios es quien nos saca a flote a nosotros. Entonces, así como los discípulos estaban angustiados, también podemos ver cómo Jesús en realidad estaba de lo más tranquilo. O sea, aquí dice la palabra que él estaba dormido. Y muchas veces nosotros con nuestras angustias no podemos ni dormir en la madrugada. O a veces nos dan horas bien tarde y nosotros seguimos despiertos tratando de conciliar el sueño. Entonces, imaginen cómo es nuestra mente que nos hace a nosotros quizás perder un poco la visión de lo que es la fe. Porque en este caso Jesús no pasó por ese momento de angustia, sino que él ha de haber dicho, vaya Señor, en tus manos pongo mi vida, y se durmió. Y mientras todos los demás quizás ahí colapsados sin saber qué hacer, quizás buscando algo en lo que poder salir a flote o qué sé yo, él estaba tranquilo, como Dios en realidad quiere que cada uno de nosotros esté. Porque de nada nos sirve, mi mamá a veces me regaña y me dice, ¿de qué te sirve estar desesperada tratando de hacer una cosa y otra, si al final no terminas haciendo ninguna porque no estás enfocándote en lo que de verdad te tenés que enfocar? Entonces eso es lo que a nosotros nos pasa con nuestra vida. Y en este caso nosotros podemos ver a Jesús y podemos sacar 3 conclusiones, fíjense. La primera es que él, contrario a todo hombre que se encontraba en ese momento, no sentía ninguna atadura a la tierra. ¿Por qué? Porque él sabía que en el cielo había más grandeza de la que hay aquí. ¿Y qué quiere decir eso? Que nosotros como humanos, y no me van a mentir y no me van a decir que no es cierto, todos nos aferramos a las cosas materiales que tenemos. La blusa que ustedes estén ocupando ahorita, si a ustedes se les arruina, les aseguro que van a estar tristes porque se les ha arruinado. O si alguien le pide que se les regale, van a decir, no, es que es mi camisa y a mí me gusta. Pero seguramente Jesús no haría eso, porque él sabe que lo que hay aquí en la tierra es algo terrenal, que es algo que va a pasar. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda es que la fe de Jesús lo hacía mantenerse en calma. Él no dudaba de que Dios tenía poder para sacarlo de esa situación. Y eso es algo que a nosotros a veces nos cuesta. Que sí, nosotros sabemos que la fe es la certeza de lo que nosotros no vemos, pero qué tan cierto es que nosotros tenemos fe si cuando nosotros vemos un problema ya estamos llorando y no sabemos cómo resolverlo y no nos tomamos el tiempo de pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder hacer las cosas de mejor manera. Entonces Jesús en ese caso no anduvo ahí cuestionándole a Dios, mira, ¿y por qué me pusiste en esta barca si está esta gran tormenta? Que es cosa que nosotros muchas veces hacemos. Y le decimos a Dios, yo no sé por qué me pusiste a estudiar tal cosa, o por qué me pusiste a aprender esto, o por qué me pusiste a trabajar en esto otro, si yo no conozco cómo hacer las cosas. Pero es que Dios no nos va a dar las cosas de la noche a la mañana, sino que Él quiere que nosotros nos esforcemos para aprender a hacer cosas mejores de las que hacemos ahorita, ¿verdad? Entonces, en este caso, Jesús no dudaba de lo que Dios le había puesto a hacer. Y yo estoy muy segura que quizás el plan que Dios tenía de esa situación era justamente dejarnos esta enseñanza, que a pesar de que todo esté bien complicado a nuestro alrededor, no tenemos que dejar de confiar en Él. Y el tercer punto es, Jesús reconocía que Dios le daba un poder a través de su amor, tanto así que Él tranquilizó al mar y al viento. Y eso es algo que nosotros en la iglesia lo escuchamos constantemente. Siempre nos dicen, nosotros tenemos poder en Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? Que si bien yo no voy a ir a hacer lo mismo que hizo Jesús, yo sí puedo controlar ciertas situaciones en las dificultades que estoy atravesando. ¿Cómo? Por ejemplo, teniendo paciencia, pidiéndole a Dios que sea Él quien nos dé paciencia. Si nosotros necesitamos tomar una decisión, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría.
pidiéndole que Él nos direccione al camino correcto. Lo que pasa es que a veces nosotros quizás se nos olvida que antes de ver por nosotros mismos y pensar por nuestra cuenta, tenemos primero que pedirle a Dios que nos direccione. Amén. Y yo ya lo he comprobado, fíjense. Si nosotros estamos desesperados queriendo pensar en algo y no encontramos cómo, y de pronto decimos, no, pero es que primero le voy a preguntar a Dios, le voy a pedir a Dios que me direccione. A veces Dios es tan lindo que en el momento nos da una respuesta, y a veces Él nos hace que nos esperemos para desarrollar justamente esa paciencia en nosotros. Entonces, de esa manera, no se nos tiene que olvidar nunca que en realidad Dios es el primero al que nosotros le tenemos que consultar. Y una vez que nosotros le hemos consultado a Dios, Él pone señales para nosotros. Ya es cosa de nosotros si nosotros le hacemos caso o no. Porque a veces hasta en nuestros papás nos dicen, no, es que mira, no te conviene eso, sino que te conviene esta otra cosa. O de pronto nuestros amigos, mira, ¿y por qué no haces tal cosa? Y ya es así como Dios nos ayuda a que nosotros salgamos adelante. También es importante mencionar que cuando nosotros hablamos de esta barca, de nuestra vida, no es que solamente nosotros vamos en nuestra vida solitos haciendo lo que nosotros queramos y ya está, sino que en realidad Jesús está con cada uno de nosotros. Lo que ocurre es justamente eso que les digo, a veces se nos olvida y Jesús, como ya lo hemos dicho muchas veces, no va a estar en un lugar donde nosotros no lo invitemos, o más bien, no va a participar en algo en donde nosotros no lo invitemos. ¿Por qué? Porque Jesús quizás con su experiencia terrenal, bueno, el Señor se quiere que nosotros aprendamos a dejar nuestra humanidad y a dejar ese egoísmo que tenemos. Porque a veces es, yo quiero tal cosa, yo quiero hacer esto, yo quiero esto otro. Y no nos permitimos el que Jesús desarrolle ese plan que tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces, hasta que nosotros nos vamos de bruces, es que nos damos cuenta que no hemos hecho las cosas de forma correcta y entonces le estamos pidiendo a Dios que sea Él quien nos ayude. Y pues Jesús ya sabe cómo somos nosotros como humanos, es decir, Él nos hizo. Entonces, al saber Él eso, espera que cuando nosotros fallemos nos demos cuenta de que nosotros solos no podemos, que necesitamos que sea Él quien nos acompañe. Amén. Entonces, en cuanto nosotros vivimos y nosotros le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos direccione, es así como entonces nosotros vamos a poder ir en una barca que vaya a aquello bonito, a aquello soleado, y que se atraviese ese camino de dificultad, nosotros tengamos la seguridad de que no vamos a caer porque Dios está con nosotros, amén. Porque sí, nosotros a veces quizás tenemos la idea errónea de que cuando estamos entregando nuestra vida a Jesús, a Dios, nosotros no vamos a pasar por dificultades. Pero yo estoy segura que a esta hora quienes están escuchando este mensaje saben que eso no es cierto. Porque quizás un día estamos bien y el día siguiente nos pasa algo que nos hace a nosotros sentir mal o que de pronto detiene ese caminar que nosotros teníamos en Dios. Y entonces eso, más que ser para que nosotros digamos, no, es que si estamos con Dios no tenemos nada, es para que nosotros nos demos cuenta que es al revés, que en Dios nosotros lo tenemos todo, pero que tenemos que fortalecer esa relación que nosotros tenemos con Él. Porque una persona que tiene a Dios en su corazón no tiene temor. Una persona que vive con la certeza de que Dios le cuida, no va a vivir con ese temor de que, digamos, una persona lo va a andar persiguiendo y lo va a querer matar. O que toda la gente va a conspirar para hacerle algo malo. Sino que al contrario, va a saber que su vida es de bendición y Dios le guarda sin importar dónde es que esté. Claro que también Dios nos da a nosotros un sentido de discernimiento para que nosotros no andemos buscando cosas que no nos convienen. Porque hay un dicho que dice, ¿verdad? Que todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Creo que algo así dice. ¿Y qué significa eso? Que Dios a nosotros nos permite hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos, pero que siendo hijos suyos, nosotros sepamos que no todas las cosas nos conviene hacerlas. ¿Por qué? Porque en realidad es así. Hay cosas que a nosotros nos acercan más a Dios y hay cosas que nos alejan más de Él. Y cuando nosotros estamos caminando en una dirección que nos está alejando de Dios, nosotros empezamos a sentir temor. Si nosotros estamos cerca de una persona que no es cristiana, que no cree en el Señor, nosotros quizás vamos a ver que esta persona tiene algunos patrones en su conducta que a nosotros nos van a hacer sentir mal, que quizás nos van a preocupar y vamos a decir, ¿será que esta persona de verdad me conviene o no me conviene? Si nosotros empezamos a sentir, no, es que esta persona quizás habla a mis espaldas de mí, esta persona quizás no me tiene el amor que me dice que me tiene, o quizá esta persona finge conmigo ser una cosa que cuando no está conmigo no lo es. Entonces cuando nosotros vemos esas cosas, Dios nos está dando señales para que nosotros nos alejemos de ahí porque son cosas que no nos convienen. Y así mismo ocurre con por ejemplo un trabajo o algo que nosotros estemos estudiando que de pronto quizás nos produzca mucha ansiedad, nos produzca mucha preocupación y nosotros sintamos que no podemos salir adelante. Entonces todo se trata de que nosotros involucremos a Dios en nuestra vida para que nosotros podamos vivir de la manera más agradable para Él y para nosotros. Que, como les digo, que Dios esté con nosotros no significa que nosotros no vamos a pasar por esa dificultad, sino que lo que nos asegura es que aunque nosotros pasemos por esa dificultad, vamos a encontrar una victoria. Amén. Y el Señor también me ponía el que habláramos de algunos tipos de temor que muchas veces nosotros sentimos. Porque estoy segura que aunque nosotros digamos, no, es que yo no tengo ningún temor en mi corazón porque el Señor está conmigo. Todos estamos día con día aprendiendo más en el caminar del Señor. Y eso está bien. Y eso significa que no vamos a estar nosotros como Jesús, ¿saben? Sí, nosotros tenemos que buscar ser como Jesús, pero en realidad siento que es algo bien difícil de lograr, porque día con día nosotros estamos aprendiendo algo nuevo en el Señor. Entonces eso significa que nosotros nunca vamos a dejar de aprender. Y quizás nosotros vamos a llegar a los pies del Señor cuando Él nos llame a su presencia y nos vamos a dar cuenta que nos faltó aprender un montón de cosas. Y está bien, porque Dios se ha fijado en que nosotros todo este tiempo hemos tratado de hacer lo más correcto que nosotros hemos podido hacer. Amén. Entonces vamos a hablar acerca de algunos tipos de temor. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos temor a la pobreza, porque quizás nosotros no tenemos todo lo material que nosotros queremos tener, porque quizás nosotros queremos comprar un medicamento y no tenemos el dinero para comprarlo, porque a veces vemos nuestra refri o nuestra alacena y la vemos vacía. Y todas esas cosas a nosotros, claro que nos van a hacer sentir temor, porque quizás podemos ponernos a pensar, ¿qué va a pasar cuando lo poquito que tengo se me acabe? Pero Dios nos dice a eso en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. ¿Qué significa eso? Que aunque Dios ve que allá quizás tenemos un paquete de pan y una barrita de mantequilla y cosas así, Él siempre va a encontrar cómo darnos esa provisión que nosotros necesitamos para que nosotros no nos muramos de hambre. Ya es cosa aparte que nosotros a veces no seamos agradecidos con Dios y que nosotros le estemos pidiendo cosas que sean, digamos, demasiado lujosas o demasiado exigentes. Pero Dios nunca nos va a dejar caer en pobreza, porque somos sus hijos, somos sus hijas, y Él constantemente está viendo por cada uno de nosotros. Entonces no tenemos que temer porque Él es nuestro pastor y Él nos va a proveer cualquier cosa que nos falte, amén, sea material, incluso eso nosotros lo podemos ver espiritualmente, porque también existe la pobreza espiritual. Pasa que nosotros casi no mencionamos este tema porque nos enfocamos mucho
en todo lo que tiene que ver con lo físico, ¿verdad? Pero también está la pobreza espiritual, y cuando nosotros le pedimos a Dios que sea Él quien nos permita a nosotros rodearnos de más cosas que sean conforme a su voluntad. Por ejemplo, que nosotros conozcamos a una persona que le gusta predicar, que le gusta ir a la iglesia y nos invite, que de pronto nos comparten, mira, fíjate que escuché esta alabanza y tal vez te gusta. Cosas así hacen que nosotros dejemos esa pobreza espiritual también. Otro que es bastante común, y esto quizás más que todo para uno como joven, es el temor al fracaso. Porque a veces nosotros estamos haciendo algo y nos va mal, y nosotros ya creemos que las cosas ahí van a morir y que ya no vamos a hacer nada y que no vamos a salir adelante. Pero Dios para eso nos dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y esta palabra es bien bonita porque es cierto. Cuando nosotros estamos en Dios, cuando nosotros confiamos en Él y ponemos todas las cosas en sus manos, Él es quien nos va dando a nosotros la bendición y el discernimiento para salir adelante. Entonces, sí, nosotros podemos hacerlo todo en Dios. Y quien me diga que no, no sé en qué Dios está pensando o en qué Dios está creyendo, porque nuestro Padre Celestial sí puede hacer todo e incluso más de lo que nosotros podemos imaginar. Amén. Luego, algo que a veces quizás nosotros no mencionamos, pero que es algo que últimamente afecta a bastantes jóvenes y que quizás por pena, quizás por miedo no se menciona, es el temor a la muerte. ¿Y esto por qué? Fíjense que últimamente, de acuerdo con algunos estudios que se han realizado en medicina, se conoce que la tasa de gente que se quita la vida ha aumentado desde que estamos en el periodo de la pandemia. Y eso puede ser quizás porque la gente ha visto una situación bien compleja, y eso ha dejado que todos estemos así como con temor de partir y no podernos despedir de nuestros seres queridos y todo eso. Entonces, el temor a la muerte es un miedo real que, aunque no se mencione constantemente, está ahí, y que nosotros tenemos que orar para que tanto jóvenes como personas mayores tengan esa fortaleza en el Señor y no piensen al respecto. Pero Dios nos dice en el Salmo 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. ¿Y qué significa esta palabra? Si volvemos al tiempo del COVID, toda la gente estaba que no podíamos salir de nuestras casas, bueno, al menos aquí en El Salvador, que no podíamos salir de nuestras casas porque pues cada gente que salía se enfermaba y se moría. Y sí fue así, pero no tan exagerado como la gente lo comenta. Pero ¿qué pasaba? Que a veces uno tenía que ir a una consulta y uno tenía un miedo. Pero una vez uno conoce esta palabra que acabamos de leer, nos damos cuenta que aunque la muerte nos esté respirando aquí, si no es nuestro tiempo, Dios nos va a proteger y Dios nos va a mantener en pie hasta que nosotros hayamos cumplido ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Amén. Entonces, esta palabra sí es bastante fuerte y nos hace a nosotros a veces pensar en miedos que quizás a veces nosotros decimos, no, pero ¿y cómo alguien le va a tener miedo a esto? Pero son cosas que en realidad sí pasan. Luego tenemos el temor a la soledad. Y esto puede pasarnos a todos, y quizás depende mucho de las circunstancias de la vida que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay gente que no tiene a su familia cerca, hay gente que vive solita, gente que quizás nunca ha conocido a nadie de su familia, y quizás esas personas tienen un poquito más de conocimiento de lo que es la soledad. Pero aunque nosotros estemos rodeados de nuestras amistades, de nuestra familia, a veces nos podemos sentir solos y está bien, pero tenemos que recordar, uno, que Dios está con nosotros en todo momento. Entonces sí podemos sentirnos solos terrenalmente, pero volvemos al espiritual. Dios nunca nos abandona. Entonces si nosotros le buscamos
Él escucha nuestras oraciones. Y aunque nosotros digamos, es que Dios no me escucha, es que Él no me responde, ahí Él está escuchándote. Amén. Entonces tenemos que recordar eso también. Y en el Salmo 118:6 nos dice, el Señor está conmigo, no temeré, ¿qué me podrá hacer el hombre? Amén. Entonces, si nosotros vemos en la palabra que hay gente que ha dicho que Dios está con ellos, ¿cómo vamos a dudar de que Dios está con nosotros hoy en día? Así que, pues hay que recordar que sin importar el miedo que nosotros tengamos, sea un miedo que los demás hablen o sea algo que nosotros no escuchemos, nosotros podemos buscar apoyo en nuestra iglesia, en nuestros hermanos, en nuestras hermanas, para hablar al respecto, porque muchas veces Dios ya ha tratado estos temas con ellos y quizás ellos los han tenido en silencio, pero pueden ser de bendición para alguien más. Entonces, es importante que nosotros también mantengamos nuestra fe firme en el Señor, porque así como les decía, Jesús no tenía miedo de que se hundiera la barca. Entonces, así nosotros tenemos que aspirar a ser, a no tener temor de que cuando vamos a hacer algo nuevo vamos a fracasar, de que cuando a nosotros nos pase algo nadie va a estar para apoyarnos o cosas así, sino que al contrario, tenemos que confiar en que Dios siempre va a estar con nosotros y que siempre va a poner a gente de bendición en nuestro camino para que nos ayuden a salir adelante. Amén. Así que ese es el mensaje que el Señor tenía preparado para nosotras en esta tarde. Y antes de que terminemos, quiero que digamos una afirmación que nosotros podemos hacer ante el temor. Y esto está bien bonito y si ustedes pueden, anótenlo. Se encuentra en el Salmo 16:8 y dice, sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Amén. Así que digámoslo nuevamente. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Amén. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Qué bonito tiempo para compartir de la palabra, amadas hermanas. Antes de terminar este tiempo, quiero preguntar si alguna de ustedes tiene una petición, que la puedan poner ahorita en los comentarios para que oremos por ella antes de terminar el programa. Y en dado caso que no, pues recuerden que siempre estamos disponibles para poder orar por ustedes, bendecimos sus vidas y le pedimos a Dios que sea Él quien conceda las peticiones de sus corazones también, amadas hermanas. Si alguien tiene una petición en su corazón y le da pena hablar al respecto, no se preocupen, también pueden tenerla ahorita en cuenta y cuando oremos podemos orar por esa petición. Dios conoce hasta lo más secreto que nosotros tenemos en nuestro corazón y eso es algo que no se nos tiene que olvidar. Amén. Amén. Ok, aquí veo que han puesto una petición. Bueno, vamos a entrar entonces en un tiempo de oración. Amado Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos has permitido compartir de tu palabra. Te damos las gracias por la vida de cada una de mis hermanas, Señor, que están escuchando este tiempo de reflexión de tu palabra. Te pedimos, Señor, también por aquellas personas que quizás a esta hora, Señor, no han podido entrar al programa, pero que más tarde lo van a ver, Señor. Te pedimos que seas tú quien les bendiga a esta hora, Señor, que seas tú quien cuide que cuides de sus vidas, Señor, que les guardes, que les mantengas con bien, Señor, que siempre des provisiones en sus hogares, Señor, que si algo hace falta seas tú quien lo supla, Padre Celestial. A esta hora queremos pedirte por las peticiones que están en nuestros corazones, Señor. Te pedimos que seas tú a esta hora que vengas respondiendo cada una de ellas, Señor. Tú conoces los corazones de mis amadas hermanas, Señor, de mis amados hermanos también. Y a esta hora queremos pedirte que si hay una petición especial en el corazón de cada una de ellas, Señor, sean
sean resueltas en tu santo y bendito nombre, Señor, que sean unas peticiones escuchadas, que seas tú quien las dé respuesta y que podamos nosotros, Señor, presenciar esos milagros que tú haces, Padre. Que si alguien a esta hora está necesitando sanidad, seas tú quien toque su cuerpo, Señor, que limpie, Señor, esos órganos que ellos tienen, que seas tú, Señor, también que venga poniendo paz en sus mentes. Te pedimos, Señor, que seas tú quien guarde sus corazones también, Padre. Te pedimos también, Señor, que seas tú que a esta hora ayude, Señor, a todos los niños que se encuentran en los hospitales, Señor. Sea el hospital que sea, Señor, sea la enfermedad que ellos estén atravesando, Señor. Te pedimos que seas tú quien les permitas gozar de sanidad, Señor. Que seas tú quien venga limpiando esos organismos, Señor. Que seas tú a esta hora, Señor, que vengas poniendo paz en sus corazones también. Y sobre todo, Señor, que seas tú quien les permita salir, Señor, de esos hospitales, para que puedan disfrutar, Señor, de su niñez. Te pedimos que seas tú, Señor, también que seas quien proteja la vida de sus madres, de sus padres, Señor, de los cuidadores que ellos tengan en el hospital. Que seas tú quien les permita tener fortaleza para estarlos cuidando, Señor. Que seas tú que les permita descansar, aunque sea un ratito cada uno de ellos. Que aunque estén pasando por tiempo de dificultad con la salud de sus hijos, Señor, puedan tener paz en sus corazones y puedan estar confiados, Señor, de que van a recibir una buena atención y que también, Señor, van a poder llegar a sus casas con sus hijos sanos y salvos. Te pedimos también por el personal de salud, Señor, que se encuentra en los hospitales, para que seas tú quien les permita tener ese discernimiento, esa sabiduría, Señor, para hacer los procedimientos correctos, para dar los medicamentos correctos, Señor, y para que todo pueda salir bien en la vida de esos niños, Padre. De la misma manera, Señor, te pedimos a esta hora por la vida de nuestra amada hermana Isabela. Te pedimos que seas tú, mi Señor, que vengas poniendo paz en su mente, que seas tú quien venga echando fuera todo temor que ella pueda tener sobre la vida de sus padres, Señor, que puedas permitirle, Señor, tener un sueño reparador y que día tras día ella pueda disfrutar de esa paz en su corazón que solamente tú nos puedes dar, Señor. También te pedimos por la vida de sus padres, sé tú quien los bendiga, sé tú quien los acompañe, Señor, en cualquier proceso de dificultad que ellos estén atravesando, Señor, y que no falte la provisión en sus mesas, Padre. De la misma manera te pedimos, Señor, que seas tú quien venga cuidando de la vida de cada una de las madres, de los padres, Señor, de aquellas personas que se encuentran presas, Señor, que se encuentran en algún lugar, quizás porque han hecho algo malo o tal vez de manera injusta, Padre. Te pedimos que seas tú quien a esta hora venga dando fortaleza a esas familias, que les permita, Señor, poder salir adelante y que sobre todo, Señor, ellos puedan sentir esa paz en su corazón, aunque quizás estén pasando, Señor, por temor, ya sea por su familia, ya sea por lo que les va a suceder, Señor, que seas tú quien también les permita tener un juicio que sea, Señor, lo más correcto posible y lo más acorde a tu palabra, Señor. Confiamos en que eres tú quien nos acompaña en todo momento, Padre. Te pedimos que seas tú también, Señor, que nos permitas a nosotros ser de bendición para otras personas. Te pedimos que así como nosotros hemos conocido a gente de bendición, nos permitas poder ser eso para otras personas, Padre. Te pedimos también que seas tú quien eche fuera todo temor que nosotros estemos teniendo, Señor, en este momento. Si alguien tiene miedo, Señor, de compartir tu palabra, sé tú quien eche fuera ese temor y que puedan compartir de tu palabra, Señor. Si alguien tiene temor a servirte a ti, Señor, también echa fuera ese temor. Y te pedimos, Señor, que así como muchas veces tenemos temores pequeños o temores grandes, seas tú quien los venga resolviendo en tu santo y bendito nombre, Señor. Porque en ti confiamos y sabemos que tú eres un Dios verdadero, un Dios que nos ama y un Dios que nos acompaña siempre, Padre. Te damos infinitamente gracias por este momento. Te pedimos que nos guardes y también te pedimos, Señor, que aunque nosotros vamos a terminar este tiempo para compartir tu palabra, seas tú acompañándonos siempre. En tu santo y bendito nombre hemos orado, Señor. Amén
y amén. Amén, amadas hermanas. Muchas gracias por compartir sus peticiones. Les pedimos que sigan pendientes de los programas que se realizan en nuestro ministerio, que son de mucha bendición. También les invitamos a que, si ustedes pueden, compartan esta palabra con jóvenes. Pues este programa es más enfocado para jóvenes, pero todavía estamos ahí tratando de conseguir más y más jóvenes, así que les invito a que, si ustedes conocen a alguien y pueden compartirlo, pues hagan ese acto, que va a ser de mucha bendición. Y pues con eso me despido de ustedes, amadas hermanas. Qué gusto haberles acompañado en este momento para compartir la palabra de Dios. Que tengan una bonita y bendecida tarde. Un abrazo para todas.